Buenas tardes, señorita Maru. Soy Buenas Óscar tardes. Morales García. Soy trabajador social en formación, el maestro de trabajo social y discapacidad me encargó una tarea de una entrevista a algún trabajador social que trabajara con personas con discapacidad. Buenas tardes, señor Oscar. Claro que sí, en lo que le pueda yo apoyar, con mucho gusto. ¿Me podría dar su nombre, por favor? Mi nombre es María Eugenia Miriam Guerrero Rodríguez. ¿Y dónde trabaja? Disculpe. Yo trabajo en Jurisdicción Sanitaria Iztacalco, en el Centro de Salud Dr. José Sosaya, antes Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, a hoy IMSS Bienestar. Estamos en transición. ¿Y cuáles serían sus funciones en la atención a personas con discapacidad? Mire que es un orgullo. Soy la única persona en el centro de salud y un poquito mi director que es quien atiende a las personas con discapacidad de forma fluida. Igual pueden más compañeros, pero bueno, escriben el mensaje o ellos se las ingenian. Pero en mi caso veo las personas con discapacidad motora, visual, auditiva. Entonces, si es una persona con discapacidad motora que venga en silla de ruedas, que venga en muletas, con bastón, bueno, procuramos el que pase primero a consulta, le damos prioridad. Si es una persona ciega, porque es, como se les debe de decir, no invidente, ciega, bueno, me hablan también y tratamos de que sea el primero en que pase a consulta con respecto a los pacientes de consulta general o en su defecto en la fila que son de personas en alta vulnerabilidad. Bueno, ahí sí tendrá que tomar su lugar la persona y bueno, tratamos de que sea en planta baja su consulta, que se le apoye en todo lo posible y él no pueda tener dificultad por las barreras arquitectónicas, que serían las escaleras. No contamos con elevador. Así como cuando son los estudios de laboratorio, soy la encargada de hablar con el paciente, me da su orden, yo subo, le saco cita. Cuando viene a que sea atendido, yo voy por el personal de laboratorio, bajan con todo lo que necesitan y se les toman las muestras abajo, se les sangra abajo. Y no lo hacemos subir porque es muy complicado, hay veces que sí suben, pero lo menos que se les pueda mover de esa forma. Y las personas con discapacidad auditiva, ahí en este caso soy la encargada también porque yo manejo lengua de señas. Entonces, lengua de señas mexicana. Entonces soy la que siempre que hay una persona con discapacidad auditiva, María Eugenia tiene que venir. Como le mencionaba, cuando es rayos X, mastografía o ultrasonido que esté en el primer piso, sí, desafortunadamente sí tenemos que subirlo, les cuesta trabajo y entonces ya se organizan los chicos de almacén, los chicos de archivo, de servicios generales y suben la silla de ruedas y continuamos su atención. Pero por lo menos de laboratorio sí bajan. ¿Cuál sería su formación profesional? Ok. Primero fui trabajadora social técnica, después me recibí como licenciada en trabajo social. Con respecto a los diplomados, que se lo digo por orden cronológico, tengo un diplomado en atención integral a pacientes con discapacidad y tengo otro diplomado en atención al paciente con discapacidad sensorial. Y la discapacidad sensorial es que no oyen, sordos o ciegos. Ya después hago la maestría en tanatología y ahorita estoy en formación en el doctorado en tanatología. Tiene una gran carrera. Su nivel técnico es en ¿qué En trabajo escuela? social también. ¿Pero en qué escuela? En el CETI5, orgullosamente en el CETI5. Y ya me imagino que en la UNAM, No, lo hice trabajo social, yo lo hice por nivelación y por experiencia. Ya llevaba yo como 15 años de trabajadora social técnica. Lo hice en la Escuela de Trabajo Social de Tamaulipas. Sí, y me podría orientar
con qué tipo de conocimiento debe de tener un trabajador social que atiende a este tipo de personas. En primer lugar, debe de ser una persona responsable, empática, y si a eso le agregamos que tenga el conocimiento, bueno, como le repito, es el diplomado en atención integral en salud al paciente con discapacidad, así dice. Sí, sí. Entonces, ¿qué me enseñaron? A comunicarme con los pacientes sordos. Si hay un paciente que sepa leer y escribir, no hay tanto problema porque escribe en el celular, el compañero lo lee, le vuelve a escribir y así se comunican. Pero yo lo hago de una forma muy fluida. Obviamente llega, lo saluda, que cómo está, que si quiere pasar con el doctor, o si quiere pasar con la doctora, que si tiene dolor de estómago, si tiene dolor de cabeza, o si a discreción, o si está embarazada. Lo puedo hacer así o lo puedo hacer así, de una forma muy... En dado caso que venga con una amenaza de aborto, bueno, ya me dice ella, porque no lo van a abrir, ya le pregunto que si hay aborto, que si está sangrando. Entonces, la comunicación es muy rápida y muy fluida. En cambio, si es escribir, bueno, que escribe, en lo que lee, luego escribe el compañero, sí es muy tardado. Y ahí sí no continué porque no me llamó tanto la atención el manejo del braille. Es complejo porque hay que escribir hacia la izquierda para leer hacia la derecha. No sé si es complejo. Entonces me gustó más las señas. Sí, en la lengua de señas, y eso es lo que me involucro más. Y con el idioma va cambiando. Con el idioma, por ejemplo, el lugar, usted me mencionó que el lenguaje de señas mexicano. Sí, es lengua de señas mexicana, lengua de señas yucateca, que es lo que prevalece aquí en el país, y hay lengua de señas americana, lengua de señas francesa, en cada país, porque en todos los países hay personas con discapacidad auditiva y obviamente tiene que haber una lengua de señas para cada país. ¿Qué le motivó a desarrollar esta profesión y ocuparse en la atención con personas con discapacidad? Le voy a ser sincera, así tal cual. Yo a trabajo social llegué por accidente, pero aparentemente, pero no hay accidentes. Ya estaba mi destino. Yo lo que quise hacer fue la prepa. Y en la escuela que podía yo hacer la prepa era CETI 5, que daban trabajo social. Dije, perfecto, yo hago trabajo social. Ya cuando estudio trabajo social es cuando me enamoro del trabajo social. Ya trabajaba yo en la secretaría, pero era yo administrativo. No tenía yo relación con pacientes porque estaba yo en un área normativa, en una dirección general. Nunca veía pacientes. Termino trabajo social, todo muy bien. Me cambio a jurisdicción sanitaria Milpalta y ahí ya empiezo a tratar con pacientes que aunque seguía en jurisdicción y era yo normativa, no pertenecía yo a ningún centro de salud, bueno, sí veía yo a los pacientes. Entonces ya me enamoré del trabajo social, me cambio ahora sí a Iztacalco, donde de verdad ya estoy en centro de salud y es donde ya tengo el trato con el paciente. Más me enamora trabajo social, me dan mi cambio al área de trabajo social y decido hacer la licenciatura. ¿Y cómo me enamoré de esta parte de la discapacidad? Tanto la empatía como el poder ser el enlace, porque cerca de mi anterior centro de salud había un CAM, que son los centros de atención múltiple y donde van niños con discapacidad. Veía yo cómo los niños la padecen, las mamás la padecen, entonces viene esta parte de la empatía. Aunado a eso, yo integro a mis hijos a una escuela con grupo integrado, es la escuela tal cual, y había un grupo donde había niños, bueno, todavía existe la escuela, con discapacidad, y yo los meto a esa escuela. Entonces, para mis hijos es normal ayudar, apoyar, auxiliar a una persona con discapacidad. No les cae asombro, sino al contrario, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Y ya cuando me involucro más en comunicarme con ellos, porque lo hacía yo antes de una forma rudimentaria, es por una amiga que su mami es sorda. Y yo le pregunté, ¿cómo se dice cuidas al niño? Para que cuidaran a mi nieta. Y me enseña que es cuidas al niño. Y de ahí
me enamoré de qué bonito el comunicarme y tener este enlace y que mis manos hablen. Y eso me enamoró. Entonces empecé a hablar mucho con esta mamá, me enseñaba con la mamá de mi amiga, y cuando se da la oportunidad de entrar a este diplomado, fui la seleccionada porque ya me veían el que yo, si era una persona con discapacidad, yo la acompañaba. Son pequeños detalles, pero de verdad son bien importantes. Una persona ciega no se le agarra del brazo, sino debe de ir del hombro derecho con brazo derecho, porque si va en el izquierdo, yo lo puedo estrellar con algo. Entonces, que vaya exactamente a mi altura. Él va a sentir cuando me bajo un escalón, cuando subo un escalón. Entonces, me veían que lo hacía con las personas. Hablaba yo muy poquito, signaba yo muy poco, porque esa es la palabra, signar, con las personas sordas. Y bueno, yo tuve un accidente, entonces si vean con muletas no podían caminar, no, mire, debe de caminar así, debe de pendulear y muchos detalles. Entonces, ahí es cuando me eligen para que vaya yo a ese diplomado, lo hago y después hacen el complemento y obviamente yo hago el complemento. Y hasta la fecha sigo poniendo mis videos, sigo practicando la lengua de señas. Qué bonito es orientar a las personas con discapacidad. La carrera se vuelve, pues se enamora uno de ella con el tiempo. Él le cambia a uno la vida. Yo como trabajador en formación, pues cuando entré también, pues no sé, pensaba que era otro tipo de trato, pero al profundizar cada vez más se enamora uno de la carrera y lo bonito que es tratar de ayudar a la gente. No ayudar, tratar de orientarla. Exactamente, porque nosotros vamos a cubrir esas necesidades sociales del individuo, el ver todo desde el ámbito social, y somos nosotros el enlace entre el paciente, el grupo, la familia, la comunidad. Y bueno, yo que estoy en el sistema de salud y el sistema de salud, soy ese enlace, que hay la trabajadora social en educación, la trabajadora social en el sistema penitenciario. Sí, todo, el deportivo. Estaba viendo un programa hace poco de el trabajo social y el deporte de alto rendimiento, donde hay muy pocos trabajadores que se dedican a ese ámbito. Y que yo no, soy sincera, yo no sabía que había trabajadores sociales, que hay esa área que podemos cubrir. Yo nada más me he quedado en sistema de salud, sistema educativo y sistema penitenciario. Y obviamente casas de asistencia, la asistencia pública, hasta ahí. El enlace más o menos es el enlace que tienen con el deportista y la familia. Porque en el alto rendimiento usted sabe que es muy fácil que el deportista se desvíe, y sobre todo cuando termina su carrera. El impacto que tiene al terminar su carrera y no saber a qué dedicarse, se le hace muy difícil. Entonces el trabajador social como que lo orienta en ese sentido. Ah, excelente, es muy interesante. Sí. ¿Qué retos tendría más bien, qué retos debe de tener un trabajador social para atender a personas con discapacidad? ¿Qué reto? Pues el primero, comunicarnos, el buen trato, el que no nos desesperemos. Hoy, diario, me toca algún paciente con discapacidad. Y bueno, el darles esa confianza que aunque estén solos, no van a estar abandonados. Me llegó una chica de 19 años con discapacidad intelectual leve, porque hay leve, moderado, grave, profundo. Sí. Entonces era leve. Y le dije a su mamá, tome asiento, ahorita sale. Y la niña se sintió así de, me quedo sola. Ya le dije que anotara su nombre, cómo anotara su nombre, sus apellidos, a qué se dedicaba y su edad. Y sí pudo poner su nombre, pero ya la palabra empleado no pudo, porque no sabía cómo se escribía. Lo que necesitas, si es que no sé cómo se escribe empleado, fue cuando me di cuenta que tenía una discapacidad. Bueno, no te preocupes, yo te ayudo. La E, y le fui deletreando y lo pudo hacer muy bien. Le digo, mira, sí lo lograste. Y ya anotó su edad, le di la orientación porque iba para una revisión de su método de planificación familiar. Y ya le preguntó a la mamá, ¿qué tipo de discapacidad tiene su hija? Dice, ¿cómo se dio cuenta? Digo, no se preocupe, estamos para apoyarlos y ser facilitadores. Dice, no, pues, perfecto.
Y ya se fue muy contenta. Le digo, mira, si algo necesitas, si algo se te ofrece, regresas conmigo. Al igual que hoy me tocó transferir, mandar de referencia al Hospital General de Iztapalapa a un paciente con pie diabético, ya amputado del pie derecho y ahora ya con probable amputación del izquierdo por pie diabético. Entonces, explicarle, ser empático, el decirle cuál es el procedimiento y pues si nos sentimos feos, si nos duele, entonces pues orientando lo mejor posible. Pero donde sí creo que mi reto es muy, muy grande es cuando nos llegan niñas golpeadas o abusadas por el hecho de ser madre. Entonces sí me ha tocado sufrirla mucho. Voy a dirección por la firma, de verdad, y lo he hecho. Llegó y sí me dice, mi director dice, llora. No, sí, me suelto a llorar, ya terminé, 2 minutos, me seco. Si ya, estás tranquila, sí, continúa. No nos podemos enganchar, ¿sí? Pero es imposible que nos sientamos, somos personas. Entonces, estoica y continúo dando la atención, pero de que lo siento y me duele, sí. Y bueno, obviamente vamos haciendo el seguimiento, regresa, le voy a hablar por teléfono. Muchas veces les hablo del teléfono de mi centro de salud, muchas veces de mi teléfono particular, y sí les digo, le voy a llamar de un número que termine en tal. Y bueno, recíbame la llamada y continuamos con su seguimiento, porque nada más la envío al MP, la envío a un hospital, la envío a un pediátrico. No, tengo que saber si la atendieron, cómo la atendieron, si requiere un tercer nivel y que regrese y que yo la voy a apoyar para continuar su atención. Fíjese que mi maestro, cuando entré con él, me preguntó una cosa que no le supe contestar. Que qué hacíamos como trabajador, que qué realmente hacíamos como trabajadores sociales. ¿Qué hace un trabajador social para vender su profesión? Me lo preguntó más bien y pues le contesté varias cosas, ¿no? Pero me dijo, eso es lo que hace el psicólogo, eso es lo que hace el médico. Tú realmente, ¿qué es lo que harías para vender tu profesión? ¿Sí? Y pues me dejó, pues, Le voy a como contestar frustrado. qué yo contestaría, qué haría yo para vender mi profesión, para ganarme ese respeto con mis compañeros médicos, porque bueno, obviamente al ser de la Secretaría de Salud, allí quien gobierna es medicina, sigue enfermería y ya después nosotros, no que seamos menos, sino que siempre va a haber directores médicos, hay muchísimas más enfermeras, es lo que más hay, y ya después viene la plantilla de trabajo social por cantidad. Pero ¿cómo puedo vender mi profesión? Haciéndolo bien, siendo facilitadora, que si se tiene que ir, como este paciente, a determinado hospital, él me dijo, no me quiero ir a Valbuena. No se quiere ir a Valbuena. Digo, entonces déjeme hablar a más hospitales, a ver dónde, si hay clínica de heridas, para que yo lo refiera. Me la pasé hablando a hospitales hasta que logré comunicarme al Hospital General de Iztapalapa y me aseguraron que había clínica de heridas, porque luego ya no hay el servicio, lo cierran, se jubilan, desgraciadamente fallecen compañeros, entonces cierran el servicio, o son por contrato civil, termina y adiós. Falta del recurso. Ajá, exactamente. Entonces, el trámite que necesita el paciente sea el idóneo, que lo refiera yo, en mi caso, al lugar correcto, el hacer bien todo lo que me corresponde para que su atención sea correcta. Entonces, ¿qué pasa? Si necesitan, al menos hablo de mí, un trabajador social, yo ya vendí bien mi producto como trabajadora social que atienda a personas con discapacidad. Entonces, si llega una persona con discapacidad, es hablarle a María Eugenia. Entonces, porque lo hago bien, vendí mi producto y saben que conmigo se van a acercar tanto las personas con discapacidad como los demás compañeros. Y cuando me voy de vacaciones me dicen, ¿por qué te fuiste? Nos pasó esto y no estabas. Entonces, pues si no volverme totalmente... a ver,
¿cuál sería la palabra? Que me necesitan tanto, sí, sí soy lo suficientemente necesaria, no recuerdo ahorita la palabra, pero sí es lo suficientemente Capaz. necesaria. Sí soy capaz, entonces que si tenemos una urgencia, el conseguir la ambulancia, el que el hospital me la refiera, entonces ese enlace con las demás instituciones que salga bien, Eso, que si me la revisa, eso para mí sería, estás haciendo bien tu trabajo, el que si tengo un grupo, porque trabajamos con el individuo, la familia, los grupos y la comunidad. Yo tengo el grupo de ayuda mutua, que ahí se trabaja para que mejoren su salud las personas con enfermedades crónico-degenerativas, que es hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, dislipidemias. Entonces, estar con ellos, no nada más el acompañamiento, que se hace en la actividad física, la hacemos con ellos. Que si damos una plática, les doy la plática, les hago talleres de alimentación. Entonces, todo eso enfocado desde la parte social, hacerlos conscientes y más que nada como trabajadores sociales no les vamos a dar la respuesta, sino les vamos a hacer que se concienticen mediante mayéutica, una buena entrevista y que ellos, después de que les mostramos la gama de posibilidades, puedan hacer una buena elección y que ellos lo elijan, no que haga esto, no. Bueno, ¿y usted qué debe de hacer? ¿Y usted cree que debe de hacer? ¿Qué debe de comer? ¿Usted qué está haciendo? Entonces, empiece a trabajar. Ese sería mi punto de vista, el que salgan las cosas bien, el que tenga uno el reconocimiento de mis directores. Hablen Amaru. Me comentaba de que como trabajador social recibe siempre trabaja en crisis, con personas en crisis, entonces debe tener también usted su tratamiento psicológico para Sí, no caer en... también he ido a terapia, pero fíjese que no tanto por el trabajo, no, de eso más leve. Es que depende uno cómo vea las cosas. En mi caso, en lugar de, si hoy me llegó un paciente a 5 para las 3 y yo termino mi turno a 3:30 y de 3 a 3:30 me dedico a escribir lo que hice durante el día. No tuve mayor problema. Venga, señor, siéntese. Es que ya es el turno vespertino. No tengo problema, yo lo atiendo. Entonces, en lugar de yo verlo como, ay, me está quitando tiempo, hay otro paciente que tengo que atender, o que, sí, porque era un probable cáncer de boca, soy la persona que le estoy facilitando ir a una clínica de odontogeriatría donde lo va a ver patología y se va a empezar a tratar desde el punto de vista que yo lo vea. Si lo veo como, híjoles, ya llegó y ya voy a salir, no, sino soy el enlace para poder ayudar. Entonces eso me carga de menos sufrimiento. Le digo que yo nada más la sufro cuando son niñas abusadas. Ahí es donde sí me pega. Fuera de eso... Muy difícil. Y ya ve que ahorita en la actualidad es muy frecuente esa situación. Desgraciadamente. Sí, ahí toca la parte de los derechos humanos. ¿Qué parte de los derechos humanos debe de conocer un trabajador social con personas con discapacidad? El que no les han violentado ni sean sobajados los pacientes, el que sepan, los derechos humanos ahí están, hágalos valer y que los conozcan, no nada más decírselos, sino yo también aplicarlos con el respeto y que mi paciente lo conozca para que pueda él empoderarse, no para gritar, sino para saber qué puede solicitar, no en el ámbito de exigir, manotear, gritar, amenazar, no, sino yo tengo derecho a esto, por esto, esto y esto. Empecemos yo le hablo todo esto de salud porque es mi trabajo la salud, que sepa que en el artículo 4 constitucional es el derecho a la salud, que sepa quién lo respalda. Entonces, más que nada, que lo sepan aplicar ellos. Y dárselo, que lo conozcan, ¿no? Digerir, que lo dijeran. ¿Cuáles serían los retos por la falta de oportunidades? Me refiero a las faltas de oportunidades de trabajo que tienen este tipo de personas. Sí, ahí sí está
complejo. Lo que nosotros podemos hacer es contactarnos con las ferias de empleo. Entonces ya somos el enlace. Hay feria de empleo, les podemos llamar, hacer nuestro directorio, sabe que usted necesitaba esto, contactar con las escuelas para ciegos. Entonces ahí van a aprender cómo manejarse en la calle, cómo poder trabajar. Entonces ese enlace. Pero generalmente es en ferias de empleo, tanto para personas con y sin discapacidad. Hemos tenido en el Palacio de los Deportes. A las personas como yo en formación, como trabajadores sociales, ¿qué les aconsejaría? Solitos se van a enamorar de la carrera. Pero algo bien importante, que no se institucionalicen. Que no hagan el trabajo porque aquí llego y aquí me pagan y pues así lo dicen. Y me duele mucho, a mí me duele, me molesta. Ellos hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo. No. Haz tu trabajo lo mejor, impecable. Y me quedo con el gracias del paciente. El cuando ve, y de verdad se lo puedo demostrar. Para conseguir una cita a una paciente llamé 46 veces. 46 veces. Y lo tengo en mi celular. Y ya después la volví a ver y me dijo, no me la creo de que habló tantas veces y logró la cita. Lo tenía que lograr. Entonces que no se institucionalicen, no sé, en ese caso, no sabe que no conteste, hágalo desde su casa. No. Porque hay personas que no saben leer, no saben escribir. Y nosotros somos los desfuentes del túnel. No le vamos a hacer las cosas, los vamos a apoyar, les vamos a enseñar, les vamos a decir cómo vayan, pero de primera instancia, pues sí, brindarle las herramientas. Pero más que nada, que no se institucionalicen, que no les pese. En mi caso no tengo problema si me tengo que quedar 1 o 2 horas más a trabajar. No tengo problema. Otra situación que he visto media complicada es su forma de trasladarse. O sea, el poco mobiliario que hay para este tipo de personas. Ah, sí, las barreras arquitectónicas, sí, así se le llaman. Que ahí donde la sufren mucho son las personas en silla de ruedas o con muletas. Porque si hay un carro estacionado en la rampa, no puede pasar. Y si se da la vuelta, los pueden atropellar. Es muy complejo. La parte de las personas ciegas, el de que van con el bastón y no son empáticas las demás personas y no los dejan pasar. Y hay algo que sí me enseñaron en el diplomado. Antes de ayudarle a una persona, le preguntas. Porque tú ya lo ves ahí paradito en el semáforo y véngase, me lo llevo en ese momento, estoy esperando a alguien aquí, no me puedo ir. Entonces, señor, ¿gusta que le ayude? Muchas veces nos dirán, sí, ayúdeme por favor. Muchas veces nos dirán, no, así estoy bien. Y lo vamos a respetar. Porque la discapacidad se vuelve discapacidad cuando la persona no puede hacer las cosas, ¿no? Si es funcional, no es que... Me comentaba mi profesor que él estaba dando su clase y había una persona invidente y él ni siquiera se había dado cuenta. Entonces se ponía videos y me comentaba que desde entonces dejó de poner un video en su clase y le preguntó qué es lo que necesitaba esta persona y le dijo, pues nada más que hables. Exactamente. Orgullosamente, por mi compañera, yo tuve una compañera ciega en la maestría y fue quien dio las palabras de agradecimiento. Entonces, vamos a ver cuál es su área de oportunidad. Esto trabajando en una matriz FODA, en lugar de ver su debilidad, sino su área de oportunidad. ¿De qué forma te puedo yo ayudar? ¿Te puedo yo apoyar? En esta, aplicamos esta. Si para el paciente ciego, porque esa es la palabra, ciego, no invidente, porque no hay videntes y invidentes. Ciego, ¿en qué le puedo ayudar? No encuentro las tiritas para ir sellando. Ah, perfecto. No encuentro el tablero de braille, te llevo. ¿Gusta que le ayude más? Preguntarles. No, hasta ahí estoy bien y ya vi las señalizaciones. Bueno, no, ya no vi. Ya ubiqué. Ah, perfecto.
Y yo tengo un amigo que es ciego y platicamos mucho por WhatsApp. Yo le escribo porque yo no estoy acostumbrada a mandar audios. Y él tiene el convertidor a escucharlo y nos comunicamos perfectamente. Y el respeto. Antes de hacer algo, preguntarle. Pues no me queda más que agradecerle y despedirme de usted y sentir la admiración pues, por el tipo de trabajo que tiene y la forma de orientar a estas personas con discapacidad, que es algo muy difícil que me oriente. Ya con mi edad también va a ser muy difícil que desarrolle, pero Usted las tiene, solamente las va a potencializar. Y que las personas que no tienen discapacidad, hay muchas cosas que podemos hacer. No verlos si el pobrecito, la verdad, así, el cojito, el cieguito, no, por su nombre. La persona la vamos a llamar por su nombre. No es un castigo, fue una situación que sucedió. Hay personas que no tienen ninguna discapacidad y después de un accidente terminan con una discapacidad. Entonces, hasta nosotros que conforme la edad vamos perdiendo el oído. Entonces, magnífico el comunicarnos, el respetarlos, decirles por su nombre. Porque una vez me preguntaron a mí, ¿y si viene una persona en el diplomado, cojita, ¿cómo lo voy a decir? Pues es que le puedes decir por su nombre, nada más. No. Con que tú le digas por su nombre, con eso es suficiente. Con que lo respetemos, con que no le hablemos de una forma altanera, con que de verdad seamos empáticos. Y a la empatía no me refiero al clásico, ponte en los zapatos del otro. No es ponerse en los zapatos del otro, es ser respetuoso del sentir del otro desde su sentir, no desde el mío. Esa es la verdadera empatía, respetar su sentir. Entonces, sí, ver que somos iguales. Exactamente, la discapacidad empieza por los que no tienen discapacidad, porque mi amigo se mueve perfectamente siendo ciego. Y me dice, yo prefiero ser ciego que estar en una silla de ruedas. Dice, y los de silla de ruedas me dicen que prefieren andar en silla de ruedas que ser ciego. Si yo soy perfectamente funcional. Dice, voy más despacio, pero soy funcional. Entonces, ellos potencializan. Yo que uso lentes desde los 10 años, no me diga qué oído tengo, porque potencializamos los demás sentidos. Entonces, todo se puede. Nuevamente se lo agradezco y sobre todo que yo como trabajador en formación, pues me fue de mucho provecho y tratar de seguir lo poco que me dijo. Me perdono mucho que me dijo. Muchas gracias. Discúlpeme. Al fin, como trabajadora social, bueno, yo me dicen y me voy, diría, no, como hilo de media. Es algo maravilloso. Sí, se enamora uno de la carrera, de verdad.